Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? A ver esa iglesia, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Y está aquí para sanar. Amén. Está aquí para liberar. Amén. Está aquí para hacernos nuevos. Dios está aquí y Dios está trabajando en nosotros. Amén. Está inclusive podándonos, algunos nos poda, nos quita lo que está de más, ¿verdad? Él es nuestro Dios. Amén. Amén. Con esa convicción y con esa seguridad vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo, capítulo 2. Vamos hoy a terminar lo que empezamos, hermanos queridos, el viernes pasado, y al próximo viernes nos vamos a ir al libro de Lucas 2 y vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús, que está bien detalladito. Pero quería terminar esta parte de Mateo 2 que empezamos, ¿verdad? Y que no lo pudimos terminar por el tiempo, pero vamos hoy a terminarlo. Y prácticamente es como un resumen de lo que vimos la vez pasada, ¿no? Como más desglosado, más estudiado. La vez pasada lo hicimos como que muy general y ahora lo vamos a hacer un poco más específico, no más específico, sino más estudiado, ¿no? Entonces estamos en el Mateo 2, versículo del 13 al 23, ¿no? Ya Carlitos nos leyó, así que vamos a ver, ¿no? El libro de Mateo prácticamente relata esta parte en 3 eventos importantísimos, ¿verdad? Sobre todo porque nos anuncia pues la venida de Cristo y sobre todo, como yo les decía, el propósito de este libro de Mateo es de que se pueda comprobar que Jesucristo era el Mesías y de allí por eso las profecías. Entonces aquí estos 3 acontecimientos que nos da justamente son tan importantes porque nos habla de la vida de Jesús, ¿no? Y el primer acontecimiento es la huida de Egipto. El segundo acontecimiento que está a partir del versículo, el primero está del 13 al 15, ¿no? La huida a Egipto, y la segunda está en el versículo 16 al 18 que nos habla de la masacre de los inocentes. Y el tercero, el hogar en Nazaret o el regreso a Nazaret, ¿verdad? Y cada uno de ellos, como vimos la semana pasada, tiene sus profecías allí comprobadas, ¿no? Así que vamos a ir detallando un poquito. Y yo le he puesto como tema a este estudio la obediencia total. La obediencia total. Así que vamos a ver, porque regularmente, ¿verdad? A veces nosotros decimos que sí somos obedientes y que vamos a obedecer a Dios y que hasta el final, como el apóstol Pedro, vamos a estar, así nos cueste la vida, vamos a obedecerle a Dios. Pero a veces encontramos aún dentro de la Biblia a los patriarcas, a los profetas, ¿verdad?, que muchos de ellos nos dan ejemplo de obediencia, pero también otros de obediencia parcial y otros, ¿verdad?, hasta se fueron huyendo como Jonás. Veíamos en las damas, que nuestra hermana Ruth nos enseñaba, acerca de estos 3 hombres que tuvieron el llamado y que cada uno lo fue percibido de una manera diferente, ¿no? Como por ejemplo Jonás, Dios le dio el llamado para que vaya y predique a Nínive y Jonás pues no quiso y se fue a Tarsis porque su manera de pensar era de que era injusto, ¿verdad?, salvar una nación tan mala, y pareciera que él era más justo que Dios, que él decidió irse por otro lado, ¿no? Y usted conoce la historia de Jonás, y a veces nosotros también somos así, tenemos eso, somos cristianos, tenemos el llamado, sabemos a qué Dios nos ha mandado, pero cuando Dios ya nos dice, a ver, hermana Elizabeth, quiero que haga esta obra, entonces usted dice, no, mejor me voy a otro lado, mejor me voy, mañana, a ese día no vengo y me voy, ¿verdad? A veces hacemos así, ¿no? Y nos pasa, yo no sé cuántos se pueden identificar con Jonás, y estoy retomando lo que aprendimos. Y también, por ejemplo, de Moisés, porque yo decía, esto va con mi mensaje. Moisés también, ¿verdad? Moisés, cuando el Señor le llama, Moisés dice, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Pero luego que el Señor le da la orden de que tiene que ir a Egipto para libertar a su pueblo, dice, ¿a Egipto libertar al pueblo? No, Señor, mira que yo soy hasta tardo para hablar. Y siendo un hombre
muy erudito, muy estudiado, ¿verdad? En Egipto, pero el hombre dijo, no sé hablar, Señor. ¿Sabes qué? Envía a otro. Al principio estamos así si queremos, pero luego cuando ya se nos da la orden, ponemos pretextos, excusas y no queremos, ¿no? Y el llamado de David, que fue un llamado pues obediente, de tal manera que viendo que todo el mundo temblaba ante Goliat, y David, a pesar de que no era pequeño, no era guerrero, ¿verdad? Él tomó la valentía porque él sabía que quien lo había llamado era Jehová de los ejércitos y que quien iba a ir con él a la batalla para derrotar al filisteo se llamaba Jehová de los ejércitos y se fue seguro. De tal manera que Dios dijo, David es conforme al corazón de Dios. Y cuando vamos a José, entramos en José, que se habla muy poco de José, ¿verdad? Y más Mateo lo nombra, ¿no? Y este relato que vamos a ver esta noche no lo dice en ninguno de los evangelios, solo en Mateo. No por eso no quiere decir que no sea cierto, porque la escritura está cumplida, la profecía está cumplida. Entonces, José también ve una característica aquí en José de una obediencia total. Así que vamos a irlo viendo poco a poco, ¿no? Entonces, el primer acontecimiento o el primer evento que tenemos aquí es la huida a Egipto, ¿verdad? Usted recuerda, en Egipto el pueblo de Israel estuvo allí cautivo por 400 años, ¿verdad? Pero también vemos también en la historia de la Biblia que hubo los patriarcas que fueron a Egipto cuando no hubo que comer. ¿Quiénes eran esos patriarcas? A ver, los que no había que comer y tuvieron que ir a Egipto. Abraham e Isaac, ¿verdad? Fueron allá. Parece que Egipto era como un refugio, ¿verdad? Y en este tiempo, en el Nuevo Testamento, vemos también que muchos judíos también iban como a refugiarse a ese lugar, ¿no? Así que Egipto era un lugar de refugio, puedo decirlo así. Entonces vemos el acontecimiento aquí, vamos a dar lectura del 13 al 15, dice, después que partieron ellos, ¿quiénes ellos? Los sabios, ¿verdad? He aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo, levántate. Mire, tome en cuenta que los tres acontecimientos fueron por sueños que Dios le habló a través de un ángel a José, ¿verdad? A él. Las tres ocasiones, en estos tres eventos, hace lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es la orden que recibe José aquí del ángel? Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Y él qué? Despertando, tomó de noche al niño, o sea que ni siquiera amaneció, estaba de noche todavía, y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, mire usted, José tiene el sueño, el ángel le da la orden, levántate, toma al niño y huye a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. ¿Y qué es lo que hace José? Yo no sé, pero yo me ponía a pensar, si yo fuera José, capaz que yo, uy, no, pues si está de noche, ¿cómo yo me voy a levantar y hacer mejor espero que amanezca? A ver si Herodes no se arrepiente o a ver si es que es verdad que Herodes comienza a matar a los niños, ¿verdad? A ver si que es verdad, no sé, matar a un recién nacido o a la edad que tenía ya Jesús, que se supone que según lo que vamos a estudiar aquí, el Herodes manda matar a los niños de 2 años, ¿verdad? Para abajo. Entonces podría ser posiblemente esa la edad máxima que podría tener Jesús, ¿no? Entonces, ¿verdad? Y él no duda, José no duda, no se pone a cranear. ¿Y cómo es que voy a hacer esto? ¿Y cómo es que me voy a ir? Recuerden que José no tenía muchos recursos con María, ¿verdad? Pero tenían el oro que le habían llevado los sabios. Yo pienso, ¿no? Lo dice la Biblia, pero pienso que fue lo que utilizó para poder llegar, porque si usted ve el mapa allí,
está lejito de Belén, donde ellos estaban, hasta llegar a Egipto. Y usted sabe que en ese tiempo no había transporte, el único transporte, como los sabios, llegaron en los camellos o ellos en un burrito, ¿no? Que posiblemente eso fue lo que José utilizó para llevar a María y al niño. Entonces, usted puede ver aquí que José inmediatamente no duda, no se pone a pensar nada más que en obedecer la orden del ángel que le da. Entonces, como yo le ponía allí, José modela obediencia total, porque él obedece las instrucciones y no las pone en duda, ni se queja, cumple el plan de Dios. José cumple el plan de Dios. Mire que es tan importante la obediencia, porque cuando somos obedientes, logramos cumplir el plan de Dios. Yo no sé cuál es el plan que Dios tiene para su vida, pero que Dios tiene un plan para usted, es verdad. Amén, amén, amén. ¿Cómo llegamos nosotros a cumplir ese plan? Cuando obedecemos. O sea, quiere decir que si nosotros no obedecemos, estamos incumpliendo el plan de Dios. Porque ¿qué hubiera pasado si José no obedece inmediatamente la orden del ángel de ir con el niño? Y mire que Herodes, tan astuto, ¿verdad? Recuerda que Herodes era una persona tan mala, ¿no? Que no solamente manda a matar a los niños de Belén, sino que a todos sus alrededores manda a matar por si acaso vaya escapándose. O sea que si José no obedece, ¿verdad? El plan de Dios lo cumplió José, obedeciendo y llevando al niño a Egipto, porque de allá iba a ser también llamado el niño para que se cumpla la otra profecía, ¿no? Vemos a un José obediente, ¿no? Cuando obedece, cuando usted y yo obedecemos su palabra, se libra de peligros y sufrimientos. Y es una verdad, porque cuando nosotros no obedecemos y desobedecemos a Dios, tenemos consecuencias. Y nos cuesta luego y tenemos que sufrir para levantarnos nuevamente porque hemos desobedecido a Dios. Miren la importancia que es que nosotros podamos ser obedientes. Cuando la hermana Ruth nos hablaba de estos tres personajes y nosotros meditábamos y hablábamos y compartíamos esto, ¿no? Y nos identificábamos con ellos, ¿verdad? Porque decíamos, ¿y qué hubiera hecho? Imagínate tú, Dios te dice que está contigo, pero tú ves que es tan difícil lo que te mandan a hacer. ¿Qué haces tú? Y a pesar de que Dios te dice, yo voy contigo, ¿acaso no soy yo el que te dio la boca? Le dice a Moisés. ¿Por qué ponía ese pretexto si es Dios quien lo hace? ¿Por qué se quejaba Jonás si era Dios el que le había dado el llamado y era Dios el que lo enviaba y era Dios el que quería salvar a ese pueblo? ¿Por qué se enoja luego él? ¿Verdad? Y nosotros muchas veces, aparte de que no queremos obedecer, ¿verdad? Nos quejamos luego de las cosas que padecemos por causa de nuestra desobediencia. Pero qué bueno es que nosotros aprendamos hoy como José a tener una obediencia total, como le puse ahí, ¿verdad? Una obediencia inmediata, ¿verdad? Que hace lo que Dios le manda hacer. No sé cómo usted lo ve, no sé si usted lo ve más sencillo. Tal vez por mi personalidad o mi característica que soy, tal vez yo lo veo un poco así como que, ¿verdad? Me detendría yo a pensar, yo digo, me detendría a pensar qué hacer, ¿no? Espero que no, espero ser como José. Muy bien, José obedeció de manera íntegra. Dios es fiel a sus promesas y tiene el control de la vida de sus hijos. ¿Cuántos creen esto? Y vemos aquí en esta escritura que se cumplió, ¿verdad? Dios ha prometido protegernos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la protección que Dios nos da, ¿qué hace usted cuando usted se enferma? ¿Qué dice usted? ¿Ah? O cuando usted lee que dice, Dios tiene el control de la vida de sus hijos y le da el COVID. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo toma esta palabra cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Dios tiene el control de todo. ¿Usted qué dice?
Si usted se enferma, ¿usted qué dice? ¿Será acaso Dios mentiroso? ¿O alguna promesa de Dios no se ha cumplido? Si Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, no te intimides, yo estoy contigo. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar, y aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Y cuando nosotros pasamos una situación, ¿podemos decir que Dios tiene el control de todo? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún con esto, Dios se va a glorificar. Amén. Aún con lo que estoy viviendo, Dios se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Dios cumple lo que promete. Y si Dios le ha dicho a la iglesia que Él está con nosotros, es que Él está con nosotros. Y que no nos va a abandonar, no vamos a ser abandonados por el Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros vamos a seguir diciendo, Dios tiene el control de mi vida. Y lo que pase o lo que suceda a mi vida, de la misma forma yo voy a decir, Dios tiene el control de mi vida porque soy su hija. Porque Él me lo ha prometido y yo le creo. Amén. 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 Oseas 11:1 es lo que se cumple de lo que el evangelista Mateo toma esta escritura de Oseas 11:1 para ver que en el acontecimiento que está viviendo acá Jesús se cumple lo que estaba escrito en Oseas 1:11. Vamos a verlo otra vez porque ya lo vimos. Si me ayudan, por favor. De Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Entonces, la profecía se cumple sí. Porque Jesús lo vemos que va justamente a Egipto y de Egipto llama a su hijo, ¿no? Dice, en este sentido original la profecía hace referencia al amor que Dios tuvo por Israel cuando era esclavo de Egipto, ¿no? Y usted recuerda, ¿no? Y esto a nosotros también nos trae en la conexión de que así como Dios libertó a su pueblo de Egipto, también Dios nos ha libertado a nosotros. Amén. Porque nosotros también estuvimos en Egipto, en el mundo, ¿verdad? Y todos aquellos que creímos en Cristo fuimos redimidos. Y nos conecta justamente con esto. Vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver la masacre de los inocentes o la matanza de los niños, ¿verdad? Del 16 al 18. Dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Jeremías 31:15 da este acontecimiento, ¿verdad? Que lo relaciona justamente con lo que se está viviendo acá en el Nuevo Testamento, el evangelista Mateo. Y sabe una cosa, como usted sabe, le decía el viernes pasado la historia de lo que habla de Herodes. ¿Quién era Herodes, verdad? Maníaco. El hombre, desde que dice que subió al poder, mandó a matar a los del Sanedrín, ¿verdad? Usted sabe quién era el Sanedrín, el Tribunal Supremo de los Judíos, ¿verdad? Y dice que los aniquiló a ellos y luego mató improvisada a 300 oficiales de la corte. Mató a su mujer, mató a la mamá de su esposa y mató a su hijo mayor y mandó a matar a 2 más de sus hijos. Entonces, con esta característica que tenemos de Herodes, de seguro que cuando los sabios le dijeron que estaba el rey de los judíos, un niño que era el rey de los judíos, y qué raro porque un niño debería ser un príncipe, no un rey, pero este era el rey de los judíos, ¿verdad? Él inmediatamente dijo, no, a este hay que aniquilarlo porque este no me puede quitar el reino. Así que fue y lo hizo. Mandó a matar a todos los niños como usted lo acaba de leer aquí, ¿verdad?
Entonces, aquí nosotros también podemos ver dos acontecimientos importantes que nos habla aquí en la masacre de los inocentes. La primera es la muerte de Raquel. Usted recuerda quién era Raquel, ¿verdad? Raquel, la esposa de Jacob. ¿Qué es lo que le acontece a Raquel? Raquel va de Betel hasta Belén y en ese camino que va, muere, dando a luz primero a Benjamín. Da luz primero a Benjamín y luego ella muere. Entonces ella no es enterrada en Hebrón como todos los patriarcas. Ahí Abraham compró en Macpela, si no me equivoco, la cueva de Macpela, lo compra y ahí están todos enterrados, ¿verdad? Incluyendo a Lea. Pero Raquel, como muere en el camino, a ella la entierran en el camino, ¿verdad? Y en este lugar, justamente, por eso que parece mentira, ¿no? Esto era algo que tampoco yo no le había puesto atención, no sabía. Entendía lo de Lea y por qué Lea estaba acá al lado de Jacob, donde estaban todos los patriarcas, y yo decía, pero ¿por qué Raquel muere en el camino? Pero mire que aquí había algo importante, porque su muerte aquí prácticamente nos hace ver esta profecía de este acontecimiento de Jesús, ¿verdad? ¿Qué era lo que sucedió en ese lugar? En este lugar de Ramat, ¿verdad? Allí, cuando todos los judíos fueron cautivos, todos fueron reunidos en ese lugar. Entonces hubo un clamor, un llanto, ¿verdad? Porque todo el pueblo se iba cautivo a Babilonia. Entonces hubo tal llanto, ¿verdad?, que Mateo lo compara este acontecimiento con el acontecimiento que Herodes hace de matar a los niños. El segundo acontecimiento que podemos ver es justamente lo que le decía, la deportación de los judíos, que se da justamente en el lugar que Raquel muere, ¿no? En ese lugar, ¿no? Entonces, ahí se cumple, ¿verdad?, lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 15, ¿no? Y cómo nosotros podemos ver ese cumplimiento mesiánico en la vida de Jesús, que le daba testimonio en ese tiempo a que verdaderamente Jesús era el Mesías, porque tal como está escrito se estaba cumpliendo, ¿no? Vamos al tercero, ya vamos a terminar. Vamos al tercero. El hogar de Nazaret, en Nazaret. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Otra cosa, ¿verdad? Que también yo les dije un poquito y Eliodoro nos ayudó la semana pasada en esto también, ¿verdad? Acerca de esta profecía, de cómo se da, ¿no? Una de las cosas que estaba leyendo en la historia de este Herodes es que cuando Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, Herodes dice que reparte el reino y se lo reparte a 3 de sus hijos. A Judá se lo da Arquelao, a Galilea se lo da Herodes Antipas y del otro lado del Jordán se lo da Felipe. Entonces, cuando José por revelación en sueño, ¿verdad? El Señor le dice, ahora sí, levántate José, nuevamente toma a María y al niño y regrésate, porque los que querían matar al niño ya no están. Entonces, cuando José inmediatamente a sí mismo obedece, dice la Biblia que él siente un poco de miedo cuando se entera que en Judea está reinando Arquelao, porque Arquelao tenía el mismo espíritu, parece que del padre. Entonces, pero él no es que no fue a Belén por miedo, dice la Biblia que el ángel le dijo, no vayas a Judea, ándate a Nazaret. Y por eso él se va a Nazaret, ¿no? Y como decíamos, aquí se cumple esa profecía. Pero también, ¿verdad?, investigando, porque usted no encuentra en el Antiguo Testamento esta palabra, o sea, que diga así textualmente que fue a vivir a Nazaret, no. Usted lo que encuentra, hay 2 palabras hebreas allí, que creo que yo se lo puse acá.
esas dos palabras hebreas que suenan igual, Nazir y Netzer. Nazir, apartado, consagrado. O sea, usted recuerda cuando los nazarenos, ¿verdad? Los nazareos, perdón, ellos eran apartados y consagrados para el Señor. Netzer significa retoño o vástago, y esta es la palabra que está en la profecía. Proféticamente se lo considera el vástago o el retoño que salió del tronco de David. Por eso es que se cumple la otra profecía de que Jesús descendía del tronco de David, ¿no? Y allí pues se cumplen las profecías, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? Ya para terminar, mire, para no cansarles, vamos a ver la conclusión, a retomar de todo lo que hemos visto, ¿no? Como conclusión, nuestra obediencia debe ser total para haber cumplido el plan de Dios para nuestras vidas. Dios es fiel a su promesa y tiene control de la vida de sus hijos. Su protección nos ha librado de muchos peligros y Él está allí para protegernos así como protegió a su Hijo, para que se cumpla su plan. Lo mismo va a ser con nosotros. No vamos a morir cuando el diablo quiera, vamos a morir cuando el Señor nos llame. Amén. Amén. Esa debe de ser nuestra seguridad, ¿verdad? Y como somos hijos obedientes, entonces vamos a ver su plan de Dios cumplido en nosotros. Amén. De ahí que nos hace reflexionar a nosotros, ¿verdad? Porque es que el plan de Dios no se ve en mi vida, ¿verdad? Así que les animo, iglesia, animo a todos los cristianos, me animo a mí misma a seguir este mandato que dice su palabra, ¿verdad? A obedecer, porque la Biblia dice que es mejor obedecer que los mismos sacrificios que cada uno de nosotros podamos hacer. Amén. Muy bien, póngase de pie que vamos a orar. Con esa seguridad vayas a su casa, con esa seguridad vaya y inyecte a otra persona de esta palabra que usted ha recibido hoy. Y dígase a sí mismo, voy a ser obediente a Dios. Dígase usted, voy a ser obediente a Dios. Amén. Papito Dios, te damos gracias en esta preciosa noche que nos has permitido compartir tu palabra, Señor. Sabes que aún en estos versículos parecía que solo era historia o que no había algo que aprender, pero Señor, gracias porque cada vez tú, Señor, nos animas a ser esos hijos obedientes, Señor, a que cuando tú nos hables, nosotros podemos decir, heme aquí. Cuando tú nombres o pronuncies mi nombre, puedas decir, Señor, heme aquí. Pero no solo me quede con la palabra, sino que al recibir tu orden, Señor, sin dudar, puedo obedecer, Señor, lo que tú me has mandado. En este tiempo, Señor, el diablo nos ha tratado de intimidar, de darnos miedo, de poder tal vez ver más grande el problema y no al Dios que nosotros confesamos, al Dios que tenemos, que es mucho más grande que los problemas que pueda acontecer en este mundo, Señor. Y con esta palabra nos vamos a nuestros hogares, Señor, confiando, creyendo en ese Dios grande y poderoso, Señor amado, que tiene un plan para cada uno de nosotros, Señor, y que no cerraremos nuestros ojos hasta haber cumplido tu plan, mientras nosotros caminemos en la obediencia a ti, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de tu siervo y gracias por la vida de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.